Esto corresponde a la clase número 7 de Epístolas Generales. Ujú, ¿Qué más viene, Cristian? Hermano Cristian. Estuvimos observando en la última clase el sumo sacerdote celestial se sienta en el trono de Dios, sirve en el santuario celestial, y también estuvimos observando los contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. Lo que ujú, vamos a ver ahora es por qué el sacrificio de Cristo es suficiente. También por las características de los sacrificios, o cuáles son las características de los sacrificios del Antiguo Testamento dentro del sistema levítico. También estaremos observando los resultados de la obediencia de Cristo y qué significa el que Cristo se haya sentado una vez realizado el sacrificio. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase, número 7. Nos encontramos entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Bien, el sacrificio celestial es suficiente. Vamos a ver por qué razón. Ah, desaparecieron acá. No, aquí están. Aquí los logro ver. La clase de anoche habían desaparecido los hermanos que estaban conectados. Por lo menos cuando comencé a hacer la presentación, pero por lo menos ahora ya los logro ver acá. Vamos a darle lectura, por favor, del verso 23 al verso 29. Perdón, verso 28 del libro de Hebreos. ¿De cuál es mi hermano Pablo? Buenos días, Buenos primeramente, días, buenos días. doctor Guillermo. El capítulo 9 del libro de Hebreos, verso 23 al verso 28. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, doctor Guillermo. El sacrificio celestial es suficiente. ¿Por qué razón? Porque no se realizó en un santuario terrenal, verso 24. También porque Cristo entró a la presencia de Dios como nuestro representante, porque su sacrificio es infinito, verso 25. Y también por el paralelismo que existe entre el hombre y Jesucristo. El hombre muere y después viene el juicio, en cambio Cristo murió, resucitó y volverá. Y aparte aquí, no para ser juzgado, sino para salvar. En el verso 23 habla acerca de una purificación de las cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
¿En qué sentido las cosas celestiales deben ser purificadas con mejores sacrificios que los sacrificios que se estaban efectuando en el tabernáculo de reunión o en el templo de Jerusalén? ¿A qué podría aludir esa expresión? Las cosas celestiales deben ser purificadas. ¿Estará hablando acerca de un lugar en el cielo que necesita ser purificada? Si fuera así el caso, estaríamos indicando entonces que en el cielo o en el paraíso hay un lugar que está contaminado y necesita ser purificado. Pero ¿cómo puede ser eso si el paraíso no entra nada impuro? ¿A qué estará aludiendo el autor cuando dice que las cosas celestiales necesitan ser purificadas con mejores sacrificios que esto? Hermano Pablo, ¿Sí? el comentario de la Biblia que tengo acá ¿Mm? dice, con referencia a las cosas celestiales mismas, no es que las cosas celestiales fueran inmundas, sino que el hecho de traer a pecadores culpables al lugar santo los contaminaría a menos que fueran purificados con la sangre de Cristo. Muy bien. Buen comentario bíblico. Excelente. Esas son algunas explicaciones que se han dado respecto a ese versículo bíblico. No se refiere entonces que en el paraíso o en el cielo o en el lugar santísimo, la morada de Dios donde Dios habita. Estamos utilizando un lenguaje aquí con la finalidad, físico, con la finalidad de entender las cosas espirituales o los asuntos celestiales. No requiere purificación porque ese lugar ya es puro. No se refiere al cielo entonces, no se refiere a la morada de Dios, sino algunos comentaristas dicen que se refiere a la conciencia contaminada de los hombres y también de las mujeres. Una purificación que corresponde a la esfera espiritual, una purificación que corresponde a esta esfera. La morada de Dios son los creyentes, su pueblo, la iglesia. Son ellos los que necesitan purificación para proporcionarle un lugar adecuado a Dios para que éste more. La esfera celestial, entonces, aquellas figuras celestiales, aquellas cosas espirituales, entonces, dice un autor que es Bruce, se refiere a la iglesia, a los creyentes. Ellos necesitan ser purificados para que Dios pueda morar en estos creyentes. Hay otro comentario bíblico del mundo hispano que explica este versículo diciendo si hay contaminación en el orden celestial y espiritual, porque el hombre es un ser espiritual, creado para estar en la presencia de Dios, adorándole y conviviendo con Él. Cosas celestiales es una figura espacial, pero la realidad es espiritual. El hombre con el pecado impide su estadía en el cielo. El sacrificio de Cristo purifica al hombre, un ser espiritual, y establece el compañerismo celestial entre Dios y sus criaturas. Esas son las explicaciones que se han dado respecto a esta purificación del orden celestial. Es necesario que las figuras o las cosas celestiales sean purificadas con mejores sacrificios que esto. La conciencia de los hombres, de las mujeres, o la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, para que Dios pueda morar, porque la morada de Dios equivale al mismo cielo. ¿Qué le pareció las explicaciones con respecto a ese versículo bíblico o esos comentarios respecto al verso 23, mis queridos pastores, hermanos? Entonces, hermano Pablo está diciendo que no se refiere entonces a que el cielo debe ser purificado, sino nosotros. Nosotros debemos Exactamente. ser purificados, la iglesia, Eso, nosotros que ahora venimos a ser templos y moradas del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser purificados por el Señor, entonces. eso es, eso es. Como somos morada de Dios, somos el mismo cielo en ese sentido, porque el cielo equivale a la morada de Dios. Y si Dios mora en medio de su pueblo, entonces ya ha llegado el cielo a la tierra en ese sentido espiritual. Se presenta también el libro de Hebreos
de los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos equivale a la morada de Dios en la tierra, o cuando Dios viene a morar a la tierra se convierte en el mismo cielo, en tanto la presencia de Dios cubra toda la tierra. En los tiempos escatológicos se caracterizaría por eso, por la llegada del cielo a la tierra. En el libro de Apocalipsis también habla acerca de lo mismo, cuando habla acerca de la Jerusalén que desciende del cielo, desciende a la tierra y convierte la tierra en el mismo cielo, que tiene que ver el cielo o el paraíso con la morada de Dios. Pero sin embargo, como existe una tensión entre el ya y el no todavía, ya ha comenzado el reino de Dios, los tiempos escatológicos, pero sin embargo todavía no se consuma. Pero ya estamos disfrutando y ya estamos con Cristo en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Pero todavía no es el definitivo ni se ha consumado, pero ya ha comenzado ya. La nueva creación ya ha comenzado en los creyentes, pero todavía no se ha consumado porque esto va a ocurrir posteriormente cuando llegue el Señor después del milenio y se produzca el juicio final y después el estado eterno de todos los creyentes. Los sacrificios levíticos purificaban elementos externos, como el día de la expiación, se purificaba el tabernáculo, el altar también, el lugar santísimo. Ahora el autor de Hebreos pasa a decir que el sacrificio de Cristo no solo purifica la tierra, sino que también purifica el cielo mismo. Es una especie de redención cósmica entonces la que está efectuando la obra de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es inmensamente superior, de eso es lo que está hablando el autor de Hebreos. El tema de Hebreo es la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo el sistema religioso judío. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sacerdotes, es superior al sumo sacerdote, es superior también a, a los sacrificios, a las fiestas judías, y ha traído un nuevo pacto. Este nuevo pacto es mucho mejor, está constituido sobre mejores promesas, es perpetuo, es permanente, salva a los hombres, limpia la conciencia, quita el pecado de parte de los seres humanos, entrega eterna salvación. Tiene la finalidad del autor de Hebreos de estimular la mentalidad de los destinatarios de la epístola para que no vuelvan a cometer o no vuelvan atrás, no apostaten de la fe, no caigan de la gracia, no vuelvan al judaísmo otra vez. Es inmensamente superior porque no entró en el santuario hecho por manos humanas, sino en la presencia de Dios, entró en la presencia de Dios como nuestro representante. Y el sacrificio no es necesario que se repita otra vez, por eso que es superior. En el verso 26 de, de este capítulo, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Está hablando de la consumación de los siglos, los tiempos escatológicos. Ya había explicado esta idea de los tiempos escatológicos, ¿verdad, mi querido hermano, de esta tensión entre el ya, pero no todavía, de la antigua era y la nueva era? Sí, mi hermano, pero ¿usted podría repasarlo otro poquito, por favor? Claro que sí, pues. Aquí está la antigua era. Esta es la antigua. Voy a tratar de... No, ahí está. Antigua era. Y acá, esto lo va a hacer un poco más largo. Y acá está la nueva era. La nueva, la nueva era. La antigua era se caracteriza por la muerte, por el pecado, por la presencia satánica, por la escasez de alimento, por la enfermedad. ¿Y qué más? Por la fiereza de los animales. En cambio, la nueva era se caracteriza por la vida, por la resurrección, por la presencia del Espíritu Santo, por la llegada del reino de Dios, por el Mesías, porque la fiereza de los animales es eliminada, por la nueva creación, por los cielos nuevos y por la tierra nueva, por que se viene a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios y la expulsión demoníaca y el atar al diablo.
Esa es la característica de la nueva era. La nueva era, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, llegará con la venida del Mesías y se caracterizará por eso, por la ausencia de todos estos elementos negativos, satánico, muerte, pecado y la fiereza de los animales. Esta nueva era y la resurrección de los muertos. Esta nueva era comenzó con Jesucristo, por eso que Él resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, predicaba el Evangelio, el año agradable de la buena voluntad de Dios, por liberar a los poseídos por el diablo y por la venida del Espíritu de Dios, por la nueva creación. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio de Marco dice que las fieras servían a Jesucristo. Está indicando que el estado, un nuevo orden de cosas ya ha llegado, porque ahora hay paz entre los animales salvajes con el hombre. Y ahora el libro de Hebreos vuelve a mencionar la misma idea, en la consumación de los tiempos, es decir, en los tiempos escatológicos. La nueva era llegará en los tiempos escatológicos, el reino de Dios. Nosotros ya estamos en el reino de Dios, ya estamos en la época de los tiempos escatológicos, ya ha comenzado la nueva creación, el cielo nuevo, la tierra nueva. Y también la resurrección de los muertos con la resurrección del Señor Jesucristo, ya los muertos han resucitado. De hecho, es el primer resucitado entre los muertos. Resurrección propiamente tal, no una resucitación. Y ha enviado el Espíritu de Dios. Por eso que no hay enfermedad en la nueva era. Cuando se ora por los... Uy, suena fuerte mi celular, voy a silenciarlo mejor. Ahora sí. Por eso cuando se ora por un enfermo, los enfermos sanan. ¿Por qué? Porque estamos en la nueva era. Es decir, estamos en los tiempos escatológicos donde hay ausencia de enfermedad. Y cuando el libro de Hebreo habla acerca de los poderes del siglo venidero, ¿a qué se refiere de los poderes del siglo venidero? Los poderes del siglo escatológico, de la nueva era, de los tiempos finales. Los creyentes de Hebreos han disfrutado de los poderes del siglo venidero. Se refiere a los dones espirituales. Lengua, profecía, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de fe. Todos estos dones espirituales que menciona el apóstol Pablo ya se están ejecutando, se están llevando a cabo, se están practicando. Por eso que el cesacionismo tiene un problema teológico con respecto a explicar ese tema, que no ha concebido los tiempos escatológicos, la nueva era o el reino de Dios, las características que van a destacar el reino de Dios. Y nosotros nos encontramos acá, en este periodo, entre la antigua y la nueva era. En otros casos, los enfermos no sanan. ¿Por qué no sanan? Bueno, porque la voluntad de Dios no es sanarlos, pero también no sanan y hay enfermedad y hay muerte también y siguen habiendo posesiones demoníacas, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo pecado y todavía se encuentran bajo la antigua creación porque estamos en la antigua creación todavía. Nosotros estamos en una superposición, estamos en una tensión entre el reino ya, pero no todavía. No sé si se entendió esta idea. Si no entendieron, me preguntan, por favor. Está bien. Comprendido, mi hermano. Muchas gracias. Perfecto, Comprendido, comprendido. muy bien. Hermano Pablo, pero ¿cuál sería la posición que estaríamos entonces? Entre el ya, pero no todavía. En medio, entre la antigua y la nueva era. En ese periodo nos encontramos. ¿Entendió, cierto? Pastor Pero Guillermo. Desde Jesucristo comienza la nueva era, ¿cierto? Exacto. Con Jesucristo comienza la nueva era. Y no todavía, ¿a qué haría referencia? ¿Que no se ha completado todo? Exactamente. Todavía Ya, no se ha consumado. Exacto. muchas gracias. Falta la venida de Cristo. Y ahí se consuma la nueva era. Pero estamos en esa tensión, en esa superposición, entre medio, entre la antigua y la nueva era. Somos los únicos que tenemos ese privilegio, ¿ah? De la antigua y la nueva era. ¿Se entendió, Pastor Guillermo, verdad? Sí, sí me quedó claro ahí. Excelente, muy bien.
En el verso 29, entonces, un sacrificio hecho una vez y para siempre. Los lectores judíos de Hebreos conocían bien los ritos religiosos que se describen en este capítulo. Paso a paso, el autor demuestra cómo el nuevo pacto en Cristo es superior al antiguo pacto. El nombre con el cual se menciona el nuevo pacto es kainos. Ya lo había explicado, ¿verdad? El neos y kainos, neos es en cuanto al tiempo y kainos es nuevo en cuanto a la calidad. La palabra que se utiliza para describir el nuevo pacto ya está implicando que es superior porque se está empleando el vocablo kainos. Es nuevo también en calidad. Superior este nuevo pacto, en vez de muchos sacrificios, él hizo un solo sacrificio, el sacrificio de sí mismo, obteniendo así un perdón gratuito y completo para nosotros. Este capítulo usa una analogía, una comparación, para explicar por qué era necesario la muerte de Cristo en el verso 17. Compara la gracia de Dios con un testamento también. Cuando muere una persona, el testamento entra en vigencia. Mientras está vivo, el testamento todavía no entra en vigencia. Con la muerte de Cristo, el nuevo pacto entra en vigencia. Inaugura el nuevo pacto con su muerte. Compara la gracia de Dios con un testamento, la riqueza solo es pasada al heredero cuando haya una muerte. La muerte de Cristo liberó la herencia para que nosotros pudiésemos recibir esta gracia. El verso 28 nos dice también así, también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La doctrina de la segunda venida de Cristo, encontramos la salvación integral porque involucra la resurrección y la glorificación del cuerpo. La salvación, esto debemos también tenerlo presente, la salvación, la sal, la salvación es integral, abarca la vivificación del cuerpo y del alma. Por lo tanto, cuando se predica, se debe predicar el Evangelio integral. Ujú. Cristo no solamente vino a salvar el alma, sino que también vino a salvar el cuerpo. Integra dentro de la salvación el cuerpo, lo material. La cosmovisión que subyace a esta comprensión, cosmovisión, es la denominada holística. Todo está estrechamente relacionado, vinculado. El alma, el espíritu, la psicología, el cuerpo, lo físico del ser humano y todas sus dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, nacionales. Bueno, todas las áreas, toda está relacionada. Y Jesús vino a salvar todas esas dimensiones humanas. Por eso cuando las personas se convierten en una sociedad, la sociedad es transformada. Cuando se comprende que la salvación es integral, pero si no se comprende que la salvación integral solamente Dios murió por el alma del ser humano y no por todas sus dimensiones integrales que integran a todo el ser humano, entonces no va a influir en la sociedad va a seguir corrupta, va a seguir con con el tráfico, con la corrupción, va a seguir con leyes LGTB y todo lo que caracteriza a una sociedad que no es creyente. Y la otra cosmovisión es una cosmovisión dualista, dualista. Hermano Pablo, ¿Sí? no sé, pues, una acotación o no, ¿Sí? en ese caso lo que usted está diciendo en cuanto a la salvación del cuerpo y del alma, ¿Sí? y si el cuerpo, algunos rechazan eso, entonces Dios operaría en la pura alma nomás, pues entonces las emociones y el pecado quedaría vigente, No ¿o no? interferiría, no,
No habría intervenciones para emociones, para los deseos, para el pecado, no, no. Entonces no intervendría en el cuerpo humano la presencia de Cristo o su sangre. Estaría limitado, ¿o no? No, porque en el cristianismo occidental se ha predicado principalmente, y una de las críticas que se le plantea a las iglesias evangélicas, principalmente de las iglesias evangélicas, del movimiento evangélico y pentecostales, que se ha predicado solamente una parte de la Biblia. No se ha predicado completo, sino basado en una cosmovisión dualista, porque involucra los sentimientos, las emociones, pero llega hasta ahí nada más. No, la transformación no es social, no es integral, porque se conforma solamente con la salvación del alma. No, Por eso, nosotros, a eso voy yo. solamente nosotros nos vemos, nuestra predicación afecta la emoción, afecta el alma. Cuando estamos hablando acerca de esta Porque aquí la salvación transformación, porque usted dice la salvación integral completa, de cuerpo y alma. exactamente. Claro. La, la visión dualista es griega, que viene de Platón, de los neoplatónicos también, y después pasó por el gnosticismo, donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la materia, todo eso es malo. El, Ya. por ejemplo, la economía, la política, la cultura, todo eso es malo. ¿Qué más puede ser? El salir de vacaciones, por ejemplo, todo eso es malo porque es parte eh, del orden material. Social. Ah, ya. Y del cuerpo tampoco no se preocupa mucho del cuerpo porque pertenece al orden material, que es malo. Solamente se preocupan de la parte espiritual o del alma. Pero es una visión dualista porque los judíos no tienen ese problema, tampoco los musulmanes o las iglesias orientales tampoco tienen ese problema. Eso es parte de la sociedad dualista del occidente. Pero el, el pentecostalismo en algo ha ayudado en redimir esta parte del alma, o sea, perdón, de lo material, del cuerpo, por ejemplo, en la adoración es corporal Ujú. dentro de las iglesias pentecostales, es decir, no solamente está el alma ahí presente, sino que también por medio de las sensaciones, las percepciones espirituales, al sentir la presencia de Dios, por ejemplo, los llantos, los lloros, los gritos, los saltos, las danzas y todas las expresiones corporales ya, ya han logrado redimir un elemento material del ser Claro. humano. Por Eh, ejemplo, ahí en primera, segunda Tesalonicenses sale el capítulo 5 versículo 23 dice que uno debe guardar su cuerpo, su alma y su espíritu sí, para exactamente, servir a Dios. Entonces ahí vemos una salvación integral completa, porque correcto, todo el desarrollo emocional, de alabanza, corporal, física, emocional, viene del cuerpo. exactamente, Ya, exacto. ahí está claro. Y se incluye también las emociones, por ejemplo, para nosotros, estoy hablando de las iglesias pentecostales, no es impropio, no es un desorden el llorar, por ejemplo, pero para otras Claro, iglesias eso es un desorden, eso es un emocionalismo. Y levantar claro. los brazos y comenzar a danzar ya es un escándalo y es algo, Antibíblico. un desorden, Claro. un desorden porque todavía están bajo la cosmovisión dualista de griega, no es la cosmovisión de los hebreos, los musulmanes. Solamente ver los musulmanes cómo ellos manifiestan su alegría. Por ejemplo, cuando protestan, ellos son mueven las manos, los brazos, porque Efusivo. son parte Claro. de la cosmovisión del Medio Oriente. También hay algunas iglesias que enfatizan bastante la parte corporal, como por ejemplo la iglesia adventista del séptimo día, donde se protege mucho el cuerpo. Se concibe el cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, se cuida en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud. Por eso es que hay algunos documentales, reportajes, consejos también de cómo cuidar la alimentación, cuidar la salud, y hacer ejercicio, comer comidas saludables, fruta, verdura, ejercicio, descansar bien también, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Es redimible,
Es decir, Claro, no es algo negativo, sino que es redimible. Por lo tanto, ya hay que cuidarlo en vista o teniendo en mente de que va a ser resucitado. Claro que no este cuerpo, sino este cuerpo es que va a ser glorificado, pero no va a ser el mismo, sino que va a ser un cuerpo glorificado, va a ser otro cuerpo. diferente. Muy, muy diferente, exactamente. Claro, Se ha cometido una exageración, sin embargo, todo esto sucede inconscientemente, sin planificarlo. No sé cómo ocurre esto de alguna u otra forma, pero surge de manera espontánea. Pero solamente nosotros cuando vemos los fenómenos lo podemos interpretar. Esto es lo que está ocurriendo. El pentecostalismo ha redimido lo material, lo corporal, por ejemplo, el pentecostalismo clásico, pero se fue al extremo y ya violando los patrones bíblicos, el neopentecostalismo con la doctrina de la prosperidad. Es decir, ahora claro. ya lo económico, el dinero ya no es visto con malos ojos, sino Yo como tampoco ahora, una evidencia de la fe. ahora yo tampoco me puedo enfermar, po. Ya eso sería claro. Eso No sería, sé si estás diciendo, por ejemplo, Carlos Harrigan está diciendo que ya. nosotros no podemos enfermar, po. Muy bien. Claro, ahí se va al Claro, extremo, ¿ah? Se va al lo que extremo. falta que no, lo único que falta es que no digan que no podemos morir, po. Claro, Claro. Bueno, eso es cuando no se ve esta parte, de que todavía estamos bajo el antiguo orden, pero también estamos en el nuevo orden. Es decir, claro. estamos la tensión entre el ya, pero no todavía. Ujú. Perfecto. Estábamos claros. Capítulo 10 ahora, verso del 1 al 4, por favor, mis queridos hermanos. Ya. 1 al 4. Capítulo 10 verso del 1 al 4, correcto. Ya. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían los de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Perfecto. Jesús y el sistema religioso de los judíos es superior, el sacrificio del Señor Jesucristo. Hemos estado trabajando el recuerdo del pacto de los sacrificios, las características que tenía la ley de los sacrificios, se refiere acá, es sombra solamente, es figura, es una figura pedagógica, una ilustración para representar una realidad espiritual, o es un tipo. Un tipo es una figura profética preparada por el Espíritu de Dios para representar una realidad futura, pero no constituye la realidad misma, simplemente es un anuncio futuro de lo que va a ocurrir en Cristo. Apunta a Cristo. La meta de esa sombra y de esa figura es Jesucristo. El apóstol Pablo también en el libro Romanos dice el fin de la ley es Cristo en el sentido del tiempo y también en cuanto a la meta de la ley. Por lo tanto, cuando ya llega Cristo, se hace presente, consuma toda la ley y, y comienza un nuevo orden, una nueva ley, que es la ley de Cristo. Ya no hay necesidad de seguir observando entonces la sombra, porque ya se está disfrutando de la realidad espiritual, que es Cristo. Sombra, entre sus diversas acepciones, se utiliza a la imagen o forma dibujada por un objeto de ceremonia bajo la ley, del tabernáculo, sus utensilios, ofrendas, de todo ello como dispuesto bajo la ley. No es la imagen misma de las cosas, en el verso 1. La sombra no es la exacta semejanza, realidad completa de la revelación como sucede con el Evangelio. Son representaciones opacas de las cosas verdaderas, pero el Evangelio es el verdadero. Esa es la característica de la ley, según lo que nos menciona el capítulo 10, verso del 1 al verso 4. Sombra y no es la imagen misma de la realidad. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios? Las características de los sacrificios. No pueden hacer perfectos a los santos, verso 1. Satisfacer perfectamente las necesidades del hombre respecto de la justificación
y la santificación. La justificación, ¿qué es lo que es la justificación? Mie Permal lo menciona de manera muy didáctica. La justificación, justi- justificación es una suma, primero una resta, es una resta. Tiene que ver con el perdón de pecados. Eso es, en primer lugar, la justificación. Es una resta, se perdonan todos los pecados, se elimina todos los pecados. La persona ya ha dejado de cometer pecados. Es decir, no ha cometido nunca, jamás un pecado. Pero también es una suma, se le imputa la justicia de Cristo al pecador. Se le atribuye, se le otorga, se le da o se le regala la justicia de Cristo al pecador. En ese sentido, ahora ya no es solamente un pecador perdonado, sino que ahora es una persona justa. Dios lo trata, lo ve como si nunca hubiese cometido pecado en toda su vida. A eso se refiere que ha hecho perfectos a los santos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso es lo que tiene que ver con la perfección, es decir, son justificados, pero no solamente eso, sino que también son santificados. ¿Cuál es la idea, la definición de santos? El término santo, ¿qué es lo que significa? Que no hay pecado, hermano. Hay otra idea de santo. Voy a emplear el término santo mejor. Santo. Apartado de, separado de. Eso es. Apartado, separado o consagrado. Consagrado o dedicado. Esa es la idea de santo. Una persona apartada, separada, consagrada o dedicado. La hermana Carolina había dicho que sin pecado, dijo la hermana Carolina, ¿verdad? Sin pecado, Sin sí. pecado. Ya, muy bien. Qué bueno que lo dijo porque esto nos aclara mucho el significado del término santo. Implica la pureza, implica la pureza de la culpa, del pecado, por supuesto. Implica la pureza por el hecho de estar consagrado a Dios. Pero no significa sin pecado o impecable. No significa sin pecado, impecable. Sí, eso es. No significa eso, no implica. Por lo tanto, el término santo y pecador, estos dos términos, santo y pecador, no son irreconciliables. No son irreconciliables o incompatibles. No son irreconciliables y compatibles, si no se Mm. relacionan y están relacionados entre sí. No son opuestos. No existe una dicotomía entre santo y pecador. Porque la iglesia, de hecho, se concibe, la iglesia es santa y pecadora al mismo tiempo. Un ejemplo bíblico ahora. Los corintios son santos, pero carnales, infantiles, inmaduros y pecadores. Porque ahí podemos mencionar una cantidad, pero extraordinaria de pecado que tenían los corintios. Eso es santidad. Separado,
o consagrado, dedicado. La santidad tiene tiempos. Eso también tenemos que mencionarlo acá para entender bien este día de la santidad. Hay una santidad que es instantánea. Hay otra santidad que es progresiva y hay otra santidad que es total. La santificación instantánea, Cristo es nuestra santificación. Él nos ha hecho santos. Su obra nos ha hecho perfectos. Recuerde que estamos en ese texto de que los sacrificios no pueden hacer perfecto a los que se acercan. Cristo con su muerte hace perfecto a los que se acercan. En ese sentido, los creyentes son perfectos. ¿En qué sentido? En que cumple las demandas de Dios para estar delante de su presencia. ¿Cuáles son estas? El nunca haber cometido ningún tipo de pecado. Pero ¿cómo es posible eso si nosotros somos pecadores? Por la justificación. Recuerde que la justificación es una resta, se elimina todos los pecados, se le imputa la justicia de Cristo al creyente. En virtud de eso podemos estar delante de la presencia de Dios. Y también en el sentido de estar santificado. Nos ha apartado, nos ha separado, ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado también del poder del pecado. Y por eso podemos estar delante de su presencia. Somos santos en ese sentido, para estar en su presencia. Eso es una santificación instantánea, por medio de la fe en Jesús de Nazaret. La Alianza Cristiana Misionera es una iglesia que tiene características wesleyanas del movimiento de santidad y son muy parecidos a los pentecostales en algunos aspectos, en otros no. Ellos hablan acerca de Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene. El pentecostalismo, la diferencia es que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, pero ellos enfatizan la parte de la santificación porque provienen de los movimientos de santidad. En España, uno de los predicadores o uno de los profesores de la Alianza de Argentina estaba hablando acerca de la identidad de la Alianza en España. Y el tema era de Cristo en nuestra santificación. Esa es la identidad de la Alianza Cristiana Misionera. Cristo es nuestra santificación. Está apuntando a esta idea de la santificación instantánea. Ya somos santos desde el momento en que nos convertimos al Señor Jesucristo. Pero se debe crecer en la santificación, se debe ahondar, se debe comportar, actuar, vivir y demostrar según la nueva posición en la que Cristo lo dejó como santo. Ahora entonces se debe cultivar la santificación, demostrar que es santo por medio de las prácticas espirituales o por medio de las disciplinas espirituales, para demostrar que es santo. Pero no se practican las disciplinas espirituales para ser santo, sino porque ya lo es. Ya es santo ya, del mismo modo que las obras. No se hace las buenas obras para salvarse, sino porque ya son salvos. Del mismo modo la santificación. Se realizan actos de santificación o la disciplina espirituales para santificarse porque ya lo son ya. Pero no se completa porque todavía permanece dentro de nosotros la naturaleza antigua, que es la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa va a ser extirpada a la segunda venida de Jesucristo. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos mencionando, mis queridos pastores, hermanos? Hermana Carolina, igual sí, quedó claro acerca de la santificación. Me quedó muy claro, mi hermano. Muchas Excelente, gracias. excelente. Mi hermano Paulo, una Sí, consulta. Nosotros como pastores, para poder, digamos, ayudar a los hermanos cuando pecan y quedan con este cargo de conciencia, que es algo que suele martillar mucho sus mentes, pecan y a qué se debe el hecho de que por un pecado algunos optan por mejor irse al mundo porque le han fallado a Dios, porque el cargo de conciencia es tal que no les permite, no sé, digamos, seguir sintiéndose cómodos dentro de un lugar, entre comillas, santo, y ellos son, se consideran pecadores. ¿Será por falta de conocimiento de esta doctrina en esencial? exactamente.
¿Cómo Esa, deberíamos exponerlo? ¿Cómo deberíamos trabajarlo? Porque creo que igual debe haber un límite, porque si nosotros le decimos, no, tranquilo, si finalmente ya está justificado delante de Dios, ¿no daría rienda suelta que de pronto sea como una especie de licencia para pecar? si se enseña las disciplinas espirituales, no debería entenderse de ese modo. Las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, las la Lectura meditación de la bíblica. Biblia, la asistencia a los cultos, los Ujú. retiros espirituales, el estar en la presencia de Dios, los silencios también, la caridad, la sencillez, el- la mentoría, tiene la finalidad de profundizar la santificación, crecer en la santificación, no para ser santos, sino para reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes. Tiene la finalidad de desarrollar el carácter, de crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo, de restaurar la imagen de Dios en el pecador. Esa es la finalidad de las disciplinas espirituales. Por lo tanto, si se enseña las disciplinas espirituales, no debería existir la, la posibilidad remota siquiera, imaginable, de una licencia para pecar cuando se enseña las disciplinas espirituales, que tiene esa finalidad de reproducir el carácter del Señor Jesucristo. No sé si lo expliqué bien, mi doctor Marcelo. Sí, lo comprendí súper bien, mi hermano. Muchas gracias. Perfecto. Mi doctor Jaime, ¿quiere decir algo, no? No. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Muy bien, continuemos entonces. Bien, explicamos la de la perfección. No pueden ser perfectos a los creyentes. No quita la conciencia tampoco de la conciencia de pecado en el verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitan la conciencia de pecado. La sangre de animales no pueden quitar tampoco el pecado de en medio de encima. Dios requirió los sacrificios de animales para enseñar a Israel a esperar de él la limpieza y para mostrar la necesidad de pagar el castigo por el pecado. Ya. Recuerden que el problema que existe entre en los destinatarios de Hebreos es de volver al judaísmo, volver a la ley, a los sacrificios, porque existe una persecución contra ellos. El autor de Hebreos se esfuerza para, mm, no sé si está bien la palabra, degradar o rebajar o desnivelar o mencionar simplemente la característica de la ley, que es sombra, que es simbólico, que no es la realidad espiritual, que Cristo es la realidad espiritual. Todos estos sacrificios apuntaban a Jesús, la meta es Jesús. Por lo tanto, una vez que ya Cristo ha venido, deben quedarse con Jesús y no volver a las sombras que anunciaba la venida de Jesucristo, para que no vuelvan al judaísmo otra vez. Todo lo que está diciendo el autor tiene esa finalidad. No hace perfectos, no justifica, no santifica, no quita la conciencia de pecado y no puede quitar el pecado de en medio. Y ahora, ¿qué dice de Cristo en el verso 5 del verso 10? A Dios no lo complace las ofrendas de sacrificios. Versos 5 y 6. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas ofrecen según la ley. ¿En qué sentido Dios no se complace en las ofrendas y los sacrificios si Él mismo fue el que estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento? Por los cambios que no hacía. Muy bien.
los Mm. cambios que no hacían, qué tipo de cambio Y debían la hacer persona, cambia la persona. exactamente. También le dice el profeta Isaías en el capítulo 1 del profeta Isaías, dice lo siguiente. Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve Jehová? Dice los sacrificios, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto, de carnero, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y fiestas las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El profeta Isaías menciona lo mismo que está mencionando, indicando el autor del libro de Hebreo en esta sección capítulo 10. Las ofrendas y los sacrificios a Dios no le agrada. Pero él mismo estableció los sacrificios en el libro de Levíticos. Establece las disposiciones, los tipos de animales, cómo deben llevarse a cabo, quién debe matarlo, quién debe ofrecer estos sacrificios, cuánto comer y cuánto deben darle a los sacerdotes. Él mismo lo había establecido. Pero no hay una transformación, no hay una sinceridad, no existe una voluntad de obedecer la ley del Antiguo Testamento. Ellos siguen pecando en su vida privada, no siguen haciendo justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, siguen derramando sangre inocente, siguen comprando la justicia. Por esa razón, los sacrificios y las ofrendas son abominación porque es una especie de simulacro religioso. Eso es lo que están haciendo. Un simulacro religioso. Están simulando servir a Dios. Qué triste esto, simular servir a Dios. Terrible, ¿eh? Simular servir a Dios. Es una Mentirte especie a ti de, mismo. es como un teatro, teatralizando el servicio a Dios, engañándose a sí mismo. Qué terrible, Mm. ¿eh? Qué terrible. Porque no hay un cambio de actitud, pero ellos sirven a Dios en ese estado de cosas. Por eso a Dios no le agrada estos sacrificios. Si nosotros lo aplicáramos a nuestros tiempos actuales, en el contexto de nuestras iglesias, ¿qué prácticas religiosas Dios le molestaría o les resultaría repulsiva de los cristianos evangélicos en nuestras congregaciones de hoy? ¿Me podrían dar algunos ejemplos, por favor? A ver, En lo personal, mi hermano, quizás, bueno, no sé si son muchas las prácticas que podrían causarle repulsión al Señor, pero una de ellas quizás podría ser la demasía de venta de cosas y la poca oración. Por ejemplo, hay iglesias que se dedican tanto a vender fe completo, hamburguesas, sándwich, de todo, y no oran nunca, nunca hay un ayuno congregacional al mes. Entonces hacen muchas cosas para juntar dinero, pero poca actividad espiritual. cambian, cambian la Claro, espiritualidad por el materialismo. claro. Sí, Le dan ocurre eso, pastor importancia Marcelo. le dan importancia a otras cosas y no a lo espiritual, no al reino de Dios. Sí, principalmente aquellas iglesias que están en proceso de construcción, están enfocados en eso. Sí, bueno, es una realidad de varias iglesias en proceso de construcción. Se dedican mucho a los Mm. materiales y los hermanos se desgastan, ¿eh? Porque somos creyentes. Es decir, los hermanos es el liderazgo que está preocupado de terminar pronto. Claro, nosotros también comprendemos al liderazgo que
deben construir, terminar pronto y tener todo lo necesario para congregarse. Pero todos se resienten, hasta el mismo liderazgo y los hermanos están todos resentidos. Necesitamos más oración, más ayuno congregacional, más estudio de la palabra, más retiros espirituales. Queremos hacer eh, servicios espirituales y ya están hartos algunos de tantas actividades materiales, le denominamos nosotros. ¿Mi doctor Jaime? No era eso, no está malo hacerlo, ¿Mm? pero no descuidemos la prioridad. Claro, exactamente. Claro, tenemos que darle prioridad a lo que es la oración, la lectura. No digo que lo otro está malo, no, pero que dejemos más prioridad para lo que es más necesario. Sí, tiene que haber un equilibrio. No desviarnos o no descolocarnos de perder el rumbo de que necesitamos más orar, necesitamos más alimentarnos, más retiros espirituales, Mm, que lo otro se haga paulatinamente. No digo que no se haga, pero que se haga en forma más pausada. perfecto. Muy bien, excelente. Mm. Puede ser también el cumplir con todas las disposiciones de la iglesia, el estar presente en los cultos, en la ofrenda, los diezmos, también participar en las primicias, el coordinar, el predicar, el visitar, pero sin embargo, tener pecado oculto, ¿ah? El no cambiarlo, el no confesarlo, el no pedir ayuda para algún pecado que lo está dominando. Por eso es que se produce un fracaso. En hermanos puede ser, o en el liderazgo cristiano también, los pastores, cuando están solos, no tienen un mentor, alguien que rendirle cuenta. Es un problema de los pastores cuando quedan solos, quedan abandonados y nadie se preocupa de ellos, nadie le pide cuenta. Tienen ese peligro del fracaso ministerial, de realizar todas las actividades propias, pero descuidar esa parte moral, espiritual de los siervos de Dios o hermanos de la congregación. Por lo tanto, todas esas actividades que realiza, si tiene algún pecado no confesado o, o lleva otra vida, una doble vida, por ejemplo, ya eso sería, ahí se aplicaría el texto bíblico. No me complace las ofrendas y los sacrificios, ni las ofrendas, ni los diezmos, ni las primicias, ni la participación de los cultos, ni nada de eso tiene valor para Dios porque no quiere cambiar. No ha confesado su pecado, no hay arrepentimiento, no hay una sinceridad de ser transformado a la imagen de Jesucristo. Ese es el problema. Por lo tanto, el verso 5 dice, me preparaste cuerpo. Se cita el Salmo 40, versos 6 al 8. El salmista dice que Dios perforó sus oídos. Por otra parte, Hebreo dice, me preparaste cuerpo. La idea de ambas lecturas es la obediencia. Es decir, como Jesús, el segundo siervo, a diferencia del primero, que es el pueblo de Israel, el primer siervo se comportó mal, no cumplió ni obedeció. El segundo siervo, sí, él va a hacer la voluntad de Dios. Él va a ser obediente. Por eso el texto dice, me preparaste cuerpo. Vino a hacer la voluntad de su padre en el verso 7. Cuando habla del el pasaje de al entrar en el mundo, es una expresión semítica que quiere decir o quiere apuntar al nacimiento de Jesucristo. Sacrificio y ofrenda, holocausto y ofrenda por el pecado indica la totalidad de todos los sacrificios judíos. Nada de eso tiene valor si no hay una sinceridad o un esfuerzo de cambiar. La interpretación del escritor de Hebreos. Aunque la ley exigía los sacrificios y las ofrendas, a Dios no le complacían estas ofrendas. No lo dice solamente el libro de Hebreos, lo dice los profetas. La obra de Cristo anula el sistema levítico de los sacrificios y las ofrendas. En el verso 9 dice este, este autor, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. No sé si tienen alguna versión actualizada del verso 9, porque un poco más clara la idea del verso 9. Quita lo primero para establecer esto último. Por favor, si alguien tiene una versión actualizada, le puede dar lectura.
capítulo 10, verso 9, mi hermano, Correcto. dice así, en la traducción lenguaje actual. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció lo nuevo. Ah, ok. Muy bien. Otras versiones dicen anuló el pacto o anuló la ley del Antiguo Testamento. La ley relacionada con los sacrificios. Se anuló el pacto. Bien. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Cristo? Los creyentes son santificados. En el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Nosotros los creyentes entonces hemos sido santificados. Es decir, nuestra culpa fue perdonada, nuestra conciencia fue limpiada, somos perdonados de todos nuestros pecados, somos apartados del mundo para el servicio exclusivo a Dios, somos constituidos en templo del Espíritu Santo, es decir, donde Dios mora especialmente, del mismo modo como moraba en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, y en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Ahora ya Dios no mora en templos hechos por manos humanas, sino que mora en el cuerpo del ser humano o en el alma del ser humano. El ser humano, el que crea en Cristo, entonces es el lugar santísimo. Es decir, el lugar más sagrado que existe en la tierra. No sé si usted lo había visto así, de ese modo, mis hermanos. Un creyente es lo más sagrado que hay porque es un templo viviente, es el lugar santísimo. Cuando vemos a un hermano, vemos a tabernáculos vivientes o a templos vivientes, de hecho de carne y sangre, pero donde Dios mora. Ese es un lugar muy sagrado. Para nosotros los creyentes lo vemos así. En ese sentido somos santificados. Es decir, no es que debemos acercarnos al lugar santísimo. Nosotros los creyentes somos ese lugar santísimo. Antiguamente se hablaba acerca de los templos, recuerdo, los más antiguos, no sé si ahora se enseñará todavía. El templo, la iglesia, el lugar donde de reunión, donde nosotros nos reunimos. Cuando se hacía el aseo, por ejemplo, se hacía el aseo solamente fuera del púlpito, porque en el púlpito solamente alguien muy consagrado podía hacer el aseo en esa sección del púlpito, porque se consideraba como un lugar santísimo. En las Sagradas Escrituras, el lugar santísimo somos todos los creyentes. No es un lugar físico, un lugar material. O también, bueno, nosotros también somos materiales, sino hechos por manos humanas. Sino los seres humanos que creen en Cristo somos ese lugar santísimo. No sé si lo había visto así, mis hermanos, o cómo considera esa idea. A lo mejor otra idea mejor explicada igual de esa parte. Ahí se ve más claro. Claro. ¿Alguna otra opinión con respecto a lo que estoy mencionando? O sea, hermano Pablo, nosotros, el creyente, vendría a ser como el lugar santísimo, como el tabernáculo, en otras palabras. A eso se está refiriendo usted. Son como la figura de lo que está en el Antiguo Testamento. Hoy vendría a ser el creyente al estar Dios o Cristo morando en nuestros corazones. Exactamente, correcto. Así es. Tanto colectivo como individual. Colectivo, cuando nos reunimos como iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, el lugar santísimo donde Dios mora. Y el creyente en el sentido individual, cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios de que no se unan a una ramera porque o no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo, ahora está hablando en el sentido individual. También son ese lugar santísimo. Es decir, somos santificados totalmente. Por eso que debemos practicar la santidad y crecer en la santidad, perfeccionar la santidad.
porque ya somos santos. Sería impropio entonces, sería eh, paradójico o contradictorio el que nosotros, siendo ese lugar santísimo, siendo santificado, porque eso dice el verso 10, practicáramos algo distinto a lo que somos, o practicar y vivir en el pecado. Sería como negar nuestra propia naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Sería como profanar nuestro propio templo en el cual Dios mora. Eso es un sacrilegio, el, el pecar contra nuestro cuerpo o pecar contra otro creyente, o hacerle daño a otro creyente, es profanar el santuario de Dios, es cometer un acto de sacrilegio. Eso es eh, el acto de un creyente a otro creyente o a uno mismo también. La salvación no se origina en el hombre, sino que la salvación se origina en Dios. En un determinado momento, Cristo actúa a favor nuestro y ahora somos puros, somos santificados. Participo presente, voz pasiva. Aquí lo voy a explicar muy bien el hecho de la santificación. Como está en tiempo presente, la santificación entonces debería ser traducido de la siguiente manera, para entender bien el tiempo presente del griego. Estamos Pablo, siendo santificados. ¿Sí? lo que usted hacía mención de que nosotros hoy, al tener al Señor en nuestras vidas, venimos a ser, ¿cierto? Como el lugar santísimo, el tabernáculo, el templo de Dios. ¿Eso abarcaría qué versículo ahí más o menos está abarcando? ¿El versículo 10 en adelante? No estoy, bueno, verso 10, los creyentes somos santificados, pero estoy utilizando lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, de que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay otro texto bíblico, también lo menciona en Corintios, creo, que Dios ya no habitará en templo hecho por manos humanas, sino que habitará en los creyentes. Ahí estoy utilizando el libro de Corintios. El texto, somos santificados. Los creyentes son santificados. Pero está en tiempo presente. La traducción tendría que ser, estamos siendo santificados. En un proceso entonces. Como el tiempo presente es continuo en griego, la idea sería es que permanentemente, diariamente, todos los días, el Señor está realizando una obra en nosotros de la santificación. No es algo que ocurrió en el pasado y se dejó sin continuar la labor de la santificación. Eso sería un tiempo aoristo en griego, algo que ocurrió en el pasado muy puntual, sino que esto está en tiempo presente. Estamos siendo santificados. La obra de santificación atrás se está llevando a cabo, ahora se está llevando a cabo y continuará llevándose a cabo en el futuro. Es decir, la obra del Espíritu de Dios de la santificación continúa llevándose a cabo o ejecutándose ahora. Si volvemos al mundo, por ejemplo, nos descarriamos, entonces se frustra esa obra que está realizando Dios en nosotros, porque se encuentra en voz pasiva también. La voz pasiva es una acción que se realiza sobre el sujeto. El sujeto recibe la acción. El creyente está recibiendo la acción de la santificación. Si no se continúa perseverando, se frustra este propósito de la santificación. Se vuelve atrás. Comienza a disminuir este proceso de la santificación o la santificación. Y puede ocurrir de caer de la gracia y apostatar de la fe, que es el peligro que tienen el- los destinatarios de la obra de Hebreos o del escrito de Hebreos. ¿Qué más? Vamos a continuar. Este sacrificio agrada a Dios porque la víctima es voluntaria. La víctima es racional, es moralmente perfecta. Los que siguen a Jesús tienen que ofrecerse a Dios de la misma manera para cumplir su voluntad por medio de la vida o por medio de la muerte, según Dios decida. El camino de la voluntad de Dios exige más que el sistema de los sacrificios, exige toda la vida. Jesús
se sacrificó una vez para siempre y completó nuestra santificación. Dio todo, de manera que no tiene nada que ofrecer en un segundo sacrificio. Por eso que no hay más sacrificio que ofrecer, porque dio todo. Cumplió todo de manera que no hace falta nada que se pudiera lograr con un segundo sacrificio. Nos ofrece la santificación total, que nos capacita para entrar una vez para siempre a la presencia de Dios y allí gozar de una comunión permanente. O Dios puede ingresar al creyente. El sacrificio de Cristo produjo tres efectos sobresalientes en los creyentes. Por él la conciencia de los suyos ha sido limpiada de la culpa. Por eso que los creyentes que comprenden el sacrificio verdaderamente de Jesús de Nazaret, y ahí está el desafío de los predicadores, de explicar bien la obra de Jesús de Nazaret. Bueno, aquí el libro de Hebreo da precisamente para eso, para que los hermanos que pecan saben que la iglesia es santa y puedan seguir congregándose a pesar de un pecado que han cometido. Pero si el pecado lo confiesan, ya debería la conciencia limpiarse, si comprenden bien la obra de Jesucristo, que es una obra perfecta, es una obra infinita, es una obra total. Ha hecho perfectos para siempre a los santificados, lo ha santificado completamente. Por lo tanto, no debería existir esa conciencia de pecado. Si comprende realmente la magnitud, la infinitud de la obra de Jesús de Nazaret. Y limpia la culpa también del pecado. Aunque un creyente lo pueda culpar o el diablo también le pueda recordar sus pecados, pero debe aferrarse a la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz, que realmente limpia la conciencia. Si no se siente limpio en su conciencia, entonces quizás no ha comprendido el valor de la sangre de Jesucristo o está limitando la obra de Jesucristo. Estaría comparando la muerte de Cristo a un animal del Antiguo Testamento. Habría ese problema. Debe estar plenamente convencido, debe tener absoluta seguridad y certeza y confianza, porque la fe es eso, es confianza, que la sangre de Cristo realmente es capaz de purificar y quitar la culpa, limpiar la conciencia definitivamente. Por él han sido hechos aptos para acercarse a Dios, como adoradores aceptos. Si han cometido algún tipo de pecado, tienen temor de acercarse a Dios, de asistir a un culto, porque quizás no han confesado su pecado, pero si lo confiesan, ya pueden acercarse a Dios, son aptos. Dios lo ha hecho apto, ¿no? Que ellos, por medio de sus propias obras y por medio de sus esfuerzos, son aptos para estar delante de la presencia del Señor. Dios lo ha hecho apto por medio de la muerte de Jesucristo. Nuestra santificación es Jesús de Nazaret. Por medio de Él nosotros nos podemos acercar a Dios. Por Él han experimentado el cumplimiento de lo que se ha prometido en días antiguos y han sido traídos a la relación perfecta con Dios que estaba implícita en el nuevo pacto. Eso es los efectos sobresalientes del sacrificio de Jesucristo de acuerdo al libro de Hebreos. Los contrastes entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los sacrificios de Jesús. Lo de Cristo fue una vez y para siempre, porque es infinito, dio todo y consumó todo y agotó toda la ira de Dios, satisfizo todas las demandas de lo que Dios pedía por la culpa del pecado de los seres humanos. En cambio, los sacrificios del Antiguo Testamento todos los años debían llevarse a cabo, porque se recordaban todos los pecados del año anterior. Y además que era una finalidad didáctica nada más para apuntar a la obra que Cristo vendría a realizar en el futuro. Cristo ofreció su propio cuerpo. En cambio, los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían sustitutos animales. Cristo ofrece su cuerpo voluntariamente, en cambio los sacrificios del Antiguo Testamento no se le pedía a los animales si podían o no ser un sacrificio, porque eran irracionales. Cristo entonces, por su autosacrificio, ha llevado a cabo de una vez y para siempre lo que generaciones de sacrificios levíticos nunca habían hecho. Por eso los hebreos, los destinatarios de la epístola a los hebreos, no deben volver al judaísmo,
porque es inferior en calidad y no produce los efectos que la obra de Jesús en la cruz produce. Es absurdo que vuelvan al judaísmo. Yo no sé si alguno habrá vuelto o no, pero esta carta, desde el comienzo hasta el final, una y otra vez, está tratando de evitar el pecado de la apostasía, que vuelvan al judaísmo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento todos los días ofrecían los mismos sacrificios, pero estos sacrificios nunca pueden quitar el pecado de los seres humanos. En cambio, Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio, en el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del poder de Dios. Se sentó a la diestra. Un sacerdote sentado es la garantía de una obra terminada y de un sacrificio aceptado. La obra se terminó y el sacrificio fue aceptado. Me comentaba un hermano que trabaja en la construcción, cuando alguien construye una obra, la termina y después se sienta a contemplarla, porque ya se terminó. Ahora simplemente se sienta, ya no hay nada más que hacer. Más o menos el sacrificio de Cristo fue algo similar. Se sacrificó, agotó la ira de Dios, terminó la obra, el sacrificio fue aceptado, ahora se ha sentado. El hecho de que se haya sentado no quiere decir, sin embargo, que no realice otras actividades y se encuentra en una situación de pasividad, porque se dice que intercede por nosotros. Su intercesión es en base al sacrificio hecho una vez y para siempre, sin necesidad de volverlo a repetir, como una traducción defectuosa de la Vulgata Latina lo menciona. De la vergüenza de la cruz ha sido exaltado la gloria celestial. Por tanto, Cristo ha llevado a cabo una de una vez y para siempre, lo que generaciones de sacrificio levítico nunca habían desarrollado, nunca habían cumplido. Los sacerdotes nunca se sentaban, ni en el tabernáculo, ni en el templo hubo asientos. Ellos cumplían su tarea de pie, como símbolo de que la obra del sacrificio nunca estaba terminada. Pero Cristo, habiendo realmente completado la obra del sacerdote, se sentó para indicar que terminó su obra de la expiación. Cristo espera ahora hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En el verso 13, hizo perfecto a los santificados para siempre. Acá el término santificado es agiat somenous, santificado, se traduce, es un verbo, tiempo presente. Vamos a explicar otra vez tiempo presente para que no solo ya lo haya explicado, pero lo voy a explicar otra vez. Tiempo presente, quizás ustedes se acuerdan. ¿Cómo se puede traducir esta idea de santificados en tiempo presente en griego? ¿Alguien recuerda cómo lo podríamos traducir? Apartado, Apartado, separado, apartado, separado. O estamos siendo santificados. En griego el tiempo presente es un tiempo presente continuo. Por tanto, estaría diciendo, estamos siendo santificados. No fuimos santificados o seremos santificados, sino que estamos siendo santificados ahora. La obra de la santificación se está llevando a cabo ahora en el presente, pero es continuo, no es intermitente, sino que es permanente, sistemático, progresivo. Y también se encuentra en voz pasiva, es decir, la acción de la santificación lo realiza Dios en el creyente. El sujeto es el creyente. El sujeto recibe la acción de la santificación. Pero el creyente debe dejarse santificar, obviamente. Pero si no se deja santificar, no podrá crecer en la santificación. ¿De qué manera el creyente puede dejarse santificar? Porque es una obra del Espíritu de Dios mismo, de Cristo. Por medio de las disciplinas espirituales. De ese modo se deja santificar. Es una acción que yo realizo, yo me predispongo para recibir, recepcionar la santificación que Dios me quiere otorgar.
Las disciplinas espirituales son el medio que Dios usa para santificarnos, pero nosotros recibimos esa santificación nada más. Esa es la idea del tiempo presente y la voz pasiva. Y las disciplinas espirituales entran en juego acá. Bien, ¿qué más? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Atestigua. Hará un nuevo pacto donde pondrá sus leyes en sus corazones, verso 16. Nunca más se acordará de nuestros pecados, verso 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hará un nuevo pacto. Pondrá sus leyes en sus corazones. Tiene que ver con la regeneración. Pondrá sus leyes en nuestros corazones o una nueva naturaleza espiritual en los creyentes. Junto con los sacrificios que se ofrecían, se hacía memoria de los pecados anuales, mientras que en el nuevo pacto no hay más recuerdo de los pecados. Mire qué hermoso, ¿ah? Los del Antiguo Testamento se recordaban los pecados, pero en el Nuevo no hay recuerdo de pecados. Una lección muy importante a extraer del pasaje es el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Nuestra función sacerdotal es ofrecer nuestro servicio a Dios y también nuestro servicio a los hermanos. Bien, hemos concluido esta parte, mis queridos pastores, hermanos. ¿Alguna lección espiritual o algún comentario o aplicación práctica de lo que estuvimos viendo en esta sección de clase? Antes de irnos a un descanso. ¿Algún comentario? ¿Alguna Entender, lección? comprender que la santificación es un proceso en el tiempo, ¿cierto? Para toda la vida. Exacto. Y que y la opera el Espíritu Santo en la vida del creyente. Así es, correcto. Ujú. Así es. Y los medios para la santificación son las disciplinas espirituales, y esos son los medios Ujú. que emplea el Espíritu de Dios para santificarnos. Así es. Hermano Pablo, ¿Sí? cuando usted hace referencia con respecto a la regeneración, estaba abarcando ahí el versículo 15 hasta el verso 18, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. En el verso 16, sí. En el verso 16 principalmente cuando habla acerca de pondré mi espíritu en sus corazones y en sus mentes las escribiré, está hablando acerca de la regeneración o nuevo nacimiento. Es una promesa del Antiguo Testamento que se encuentra en Jeremías, el profeta Ezequiel, cuando Dios cambiará o quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y escribiría sus leyes en el corazón de los creyentes. Ahí está hablando acerca de las bendiciones del nuevo pacto, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, que es una obra que realiza el Espíritu Santo de Dios previo a una condición que el ser humano debe cumplir, pero esa condición Dios lo ha establecido, que es la fe y el arrepentimiento. Pero Dios le ayuda a la fe y el arrepentimiento por medio de la gracia preveniente, no por medio de la gracia especial del calvinismo, sino por medio de la gracia preveniente. No unilateral, sino dándole la posibilidad, la libertad al ser humano de ejercer el libre albedrío que Dios mismo le ha dado, porque es parte de la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos. Bien, ahora sí, nos Ujú. vamos entonces a un descanso